Ya está el Listo que todo lo sabe podcast. Todas las cosas que dices y haces, pero no tienes ni idea de por qué las dices y las haces. Alfred López, Óscar Montero. Hola, muy buenas, bienvenidos. Aquí estamos de nuevo, episodio ya número 12, episodio 12 de Ya está listo, que todo lo sabe, con un tema hoy apasionante, un tema que nos encanta, sobre todo, bueno, ¿qué voy a decir? ¿A quién no le van a gustar los libros? Si nuestro querido Alfred López es un libro con patas, es un libro andante. Alfred López, el listo que todo lo sabe, bienvenido. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas, queridos amigos, muy buenas, querido Óscar Montero. Un placer volver a estar una semana más aquí. Como bien dices, el episodio número 12. Libros, libros, libros hemos titulado a este episodio porque recordemos que estamos, a puertas de, cuando estamos grabando este episodio y cuando se emitirá, a puertas del Día del Libro. Sí. El Día del Libro, el 23 de abril, Día del Libro, y de Sant Jordi. Yo soy como catalán, celebramos el Día de Sant Jordi, el Día del Libro. Para nosotros es una fecha muy, muy, muy especial porque además de ser el Día del Libro, es el Día de los Enamorados en Cataluña, ¿no? Ya hablamos de San Valentín cuando hicimos aquel episodio y ya os lo comenté, ¿no? Que aquí también tenemos una doble celebración del Día de los Enamorados. Y un día como este, que lo vamos a explicar aquí, en las curiosidades, los enamorados se regalan libros y rosas. Bueno, y además estamos inmersos en estas fechas en un montón de ferias relacionadas con el libro, también la Feria del Libro aquí en Madrid y demás, o sea que por lo tanto es buen momento, claro, es que es buen momento ya con este tiempo primaveral de sentarse en un banco con un libro y sumergirse en esa lectura, ¿verdad? Es un momento perfecto, ideal. Sí. Bueno, pues yo quería empezar con una canción que es maravillosa, porque si hay un libro universal, ese es Don Quijote de la Mancha, ¿verdad? Sí. De Cervantes. Bueno, pues Mago de Oz hizo una versión refiriéndose a ese libro que sonaba así. Sancho, Quijote, Quijote, Sancho el escudero, bonachón y gordiflón, pisa el mismo suelo que dirige su señor. Quijote es totalmente fantasía, caballero. Ahí lo tenemos. Sí. Por esa canción. Quijote y Sancho, sí. Quijote y Sancho dentro del álbum que se llamaba Rarezas, Era un poquito rarita esta canción. Sí, de 2006. Pero bueno, los que somos más mayores hemos reconocido rápidamente esta canción, que era de la serie de dibujos animados Don Quijote de la Mancha, que se estuvo emitiendo en los años 80. O sea, que es que viene de ahí, que lo cantaba un dúo infantil y que se hizo inmensamente popular y que fue la era en la que habían había una gran dedicación a los dibujos animados, a la animación aquí en España, y se hacían muchísimas series de dibujos animados, y Don Quijote de la Mancha fue una manera de acercar esta insigne obra, esta obra universal de la literatura española a los niños, ya no solo de España, porque luego se tradujo en un montón de idiomas, ¿no? O sea, yo me acuerdo que además esta canción luego en la calle la popularizamos diciendo aquello de Sancho, mi pijote, Sancho. Los de mi generación no.
¿No? Las de la tuya no lo sé. Pues sí, pues Es que vuestra generación fue un poquito más perversa, sí. ¿eh? Y nos sacamos muy poquitos años. Bueno, vamos a meternos en materia porque vamos a hablar primero cuál es el origen del Día del Libro, querido Alfred. Pues mira, la idea de establecer un día dedicado a los libros fue propuesta por el escritor valenciano Vicent Clavel Andrés, quien estaba afincado en la ciudad condal, y esta propuesta fue aceptada por la Cámara Oficial del Libro de Barcelona, ¿no? Después de obtener la aprobación del rey Alfonso XIII y del presidente, además, el dictador Miguel Primo de Rivera, se celebró la primera Feria del Libro de Barcelona el 7 de octubre de 1926, o sea, no tiene ni un siglo la celebración de la Feria del Libro, y se hizo en honor al nacimiento. Esta fecha se escogió el 7 de octubre en honor al nacimiento de Miguel de Cervantes, ya que en aquel tiempo, hace un siglo, se creía que Miguel de Cervantes había nacido un 7 de octubre, y no fue hasta tiempo después cuando se descubrió que no, que Cervantes nació un 29 de septiembre. Para que veas la de siglos que se estuvo manteniendo de que había nacido, pero es que el 7 de octubre fue la fecha en la que fue inscrito, pero luego se descubrió que no, que fue un 29 de septiembre cuando nació, pero luego se inscribió en los libros el 7 de octubre. Pues bien, en 1930, 4 años después de empezar a celebrarse esta Feria del Libro en Barcelona, se decidió cambiarla a la fecha desde octubre a abril, al 23 de abril, y se hizo por razones meteorológicas y porque siempre que se estaba celebrando, los primeros años que se celebró aquí en Barcelona, en octubre, el 7 de octubre, entonces no había cambio climático, siempre llovía, y dijeron, pues vamos a llevarla hacia la primavera, que sí, que en primavera hay días que llueve, hay días que no, pero siempre hace mejor tiempo. Ya escogieron el 23 de abril, por varios motivos. Uno, los meteorológicos. Siempre había mejor tiempo en abril que en octubre. Y también se eligió el 23 de abril porque ya era fiesta en Cataluña, o no era fiesta de que si es fiesta, pero se celebraba la festividad de San Jordi, y además dijeron, vamos a conmemorar así la muerte de Cervantes y de Miguel de Cervantes y de William Shakespeare, que murió en el 23 de abril, o al menos es lo que se creía en aquel entonces, que luego te explicaré por qué luego se descubrió que no habían fallecido en la misma fecha. Así que este cambio de fecha coincidió con, como te digo, con la Diada de Sant Jordi, que es el patrón de la comunidad de Cataluña, y donde tradicionalmente ya llevaban mucho tiempo que se regalaba una rosa a las mujeres, a las enamoradas. Así que la nueva costumbre esa de celebrar un día del libro el 23 de abril hizo que, igual que se regalaba una rosa a las mujeres regalaban un libro a sus enamorados, a sus parejas, y así durante mucho tiempo se hizo ese intercambio. El hombre regalaba una rosa a la mujer, a las hermanas, a las hijas, a la madre, y las mujeres regalaban un libro a los hombres. Fíjate, eran ellas las que regalaban el libro, ellos no regalaban libros a ellas. Esto ya ha cambiado afortunadamente desde hace muchísimos años, pero para las mujeres rosas y a los hombres no se les regalaba rosas, y para los hombres libros, o sea, los que leían eran los hombres, ¿no? En aquella época, y estamos hablando de que esto empezó la tradición de regalar el libro no hace ni un siglo, o sea, que para que veas. Pero también hay que recordar que ya fue en la UNESCO la que declaró, ya más avanzados en el tiempo, como el 23 de abril, como el Día Mundial del Libro y del Derecho del Autor, también pensando que un 23 de abril habían fallecido Cervantes y Shakespeare. Pero hay lío, ¿no?, sobre esa fecha. ¿Es verdad que Cervantes y Shakespeare fallecieron el 23 de abril? No, ¿no? Mira, desde que la UNESCO se reunió, que en la 28ª reunión que se realizó en 1995 fue cuando declaró el Día Mundial del Libro y Derecho del Autor, pues cada 23 de abril decidieron que se celebrase este Día Mundial del Libro y de los Derechos del Autor, y creyendo que en esta fecha habían fallecido, pues como te he comentado, Shakespeare y Cervantes. Sin embargo, un 23 de abril no fallecieron los dos. Mira, es un error, ya que Cervantes no falleció el 23 de abril, sino el 22 de abril, pero
la fecha 23 de abril es la fecha del entierro y solo constaba como el entierro, pero falleció el día antes. Se descubrió luego unas inscripciones que lo escribieron como la fecha del entierro, pero no del fallecimiento. Pero luego en unos documentos en la iglesia donde se celebró su funeral, sí que se descubrió que había fallecido el 22 y no el 23. Y por otra parte, William Shakespeare falleció un 23 de abril, pero falleció el 23 de abril del calendario juliano, ya que los británicos tenían el calendario juliano, no el gregoriano, no el que se tenía en España, y por tanto había unos días de diferencia entre un calendario y el otro. Por lo tanto, para nuestro calendario, Shakespeare falleció el 3 de mayo. Anda. No un 23, o sea, no fallecieron en el mismo día, no fallecieron en el mismo momento, sino habían unos días de diferencia entre el fallecimiento de uno y otro. Pero bueno, ya dijeron, ya está esto establecido, porque esto se ha descubierto más hacia el tiempo, ¿no? Y aunque los dos falleciesen en 1616, eso sí que coinciden en el año, y aunque se llevasen 10 días de diferencia, y uno falleciese el 22 de abril en vez del 23, y el otro el 3 de mayo o el 23 de abril del calendario juliano, dejaron que ya fuese así. Además, también se intuye que Inca García Alonso de la Vega, que es otro de los ilustres escritores de las letras españolas, también falleció en esa fecha. Y luego se ha encontrado que hay más autores y escritoras que han fallecido o han nacido en un 23 de abril. Así que Josep Pla, etcétera. Así que ya se ha dejado esta fecha como la buena para el Día del Libro. Ya. Oye, ¿de dónde surge esa tradición de regalar entonces una rosa el día de Sant Jordi en Cataluña? Pues mira, San Jordi o San Jorge se puede llamar de muchísimos modos. Es muy importante en la cultura de Cataluña, pero también de otros lugares, de Aragón, de otras regiones de España, también de otros lugares del mundo, de Inglaterra. Es el patrón de Inglaterra, ¿no? Saint George. Y es que San Jorge fue un militar romano del siglo III que se convirtió en mártir y después lo hicieron santo, ¿no? Y a lo largo de los siglos su historia ha ido adquiriendo mayor protagonismo y se ha convertido en el patrón de los caballeros. En la Edad Media era el patrón de los caballeros. Y en muchísimos lugares se crearon muchísimas leyendas alrededor de este personaje, porque ya te digo, es patrón de muchísimos lugares del planeta. Pero en Cataluña, pues esta festividad estuvo estrechamente relacionada con el Día de los Enamorados, como he dicho antes, porque como era el patrón, Sant Jordi era el patrón de Cataluña, lo que era la antigua Generalitat se celebraba, y estoy ahora hablando del siglo XV, se celebraba una misa en honor a Sant Jordi, al patrón de Cataluña. Tal y como salían las mujeres de esa misa que se celebraba en la capilla de Palacio de la Generalitat, ¿no? Que entonces no era la Generalitat de Cataluña, no se llamaba Generalitat, ¿no? Pero tal y como se celebraba esa misa, se le regalaba una rosa a las mujeres que habían asistido. Las mujeres estas eran mujeres que eran las esposas de los mandatarios de la época, ¿no? De los burgueses, de los aristócratas, de la nobleza de la época. Y estas rosas es que se habían comprado en la Catedral de Barcelona, en la puerta de la Catedral de Barcelona, ya que allí se instalaba, para esa época de la primavera, se instalaba un mercado donde se ponía a la venta, un mercado de flores, donde se ponía a la venta la rosa, que era la flor que en aquel momento estaba en su esplendor. Entonces, se hizo como, un crossover, ¿no? Se mezcló una cosa con la otra, empezó a regalar la rosa, se popularizó eso de regalar una rosa el día de 23 de abril, y como ya te digo, cuando ya avanzando en el tiempo, estoy hablando esto del siglo XV, ya en el siglo XX, cuando empezó lo del día del libro, la feria del libro, a los hombres se empezó a regalar el libro, ya que ellos regalaban la rosa a las mujeres. Qué bueno, qué interesante. Oye, a mí hay veces que me llegan algunas revistas, por ejemplo, el catálogo de IKEA y demás, y yo no sé si catalogar esto como libro, como revista. ¿Cuántas páginas tiene que tener un libro para ser un libro? Es algo que siempre he tenido yo ahí una duda. Pues sí, además es que está arreglado, ¿eh? Tiene que tener
un libro, para ser un libro, tiene que tener 49 páginas como mínimo, sin contar las cubiertas, ¿eh? Eso dice la definición de la UNESCO, que fue aprobada el 19 de noviembre de 1964 y indica que si tiene entre 5 y 48 páginas, entonces no es un libro, es un folleto. Ya, es un folleto, ¿no? Un pasquín, O sea, ¿no? tiene que tener 49 páginas para hacer un libro, para ser considerado un libro. Si alguien escribe un libro y tiene 48 páginas y dice, he escrito un libro, he publicado un libro y tiene 48, le podremos echar en cara y decir, no, que es un folleto. Así que si alguien escribe un libro como un librito, métele alguna página por medio, aunque sea de ilustraciones, para que llegue al menos a las 50 páginas y entonces que se pueda decir con categoría, he escrito un libro. Claro, hay que meterle un poquito de paja, que se dice, ¿no? Sí. Oye, nunca mejor dicho. Oye, ¿por qué las hojas de los libros antiguos se vuelven tan amarillas y desprenden ese olor tan característico? Mira, yo lo he dicho muchas veces aquí en el podcast, que una de mis aficiones es ir a esas librerías antiguas, esos mercadillos donde encontrar libros de segunda mano, viejos y tal. Y si te fijas, los libros antiguos todos amarillean las páginas y además desprenden un olor muy característico. A mí me encanta ese olor, ¿no? Hay gente que no le gusta, pero a mí me encanta. Creo que a la mayoría de personas les gusta el olor. Y eso es debido a la lignina, que la lignina es una sustancia química natural que está presente en las hojas de los libros, pero que además que provienen de los árboles. Tenemos que contar que las hojas, el papel se hace a base de los árboles, ¿no? De la madera. Pues bien, pues esta lignina, que como digo, es una sustancia química, es altamente oxidante y por hecho es la causa de que las hojas empiecen a oxidarse y se conviertan en amarillas con el paso del tiempo. Eso sí, aquellas hojas que son de más calidad, que están tratadas químicamente, tardarán más en oxidarse, o sea, en amarillarse, pero hay libros que a lo mejor compras y que en 4 años ya se te están convirtiendo las hojas en amarillas. ¿Ya? Sin embargo, hay otras que dices, ostras, tengo este libro desde hace 20 años y está impoluto. ¿Por qué? Porque ese libro, esas hojas, ese papel era de calidad, fue tratado, etcétera, químicamente. Y también hay que decir que el olor de la lignina es que también es un polímero que tiene una estrecha relación con la vainilla. Es familia de la vainilla, sí, ese polímero. Y entonces es el que desprende ese olor que hace que los libros huelan de esa manera tan especial. Vamos, que dan ganas de comérselos, ¿eh? De comérselos no sé, pero sí para olerlo. El entrar, el coger un libro antiguo, para mí es algo mágico. Claro, y además es un olor que no debemos perder nunca. Los libros siempre tienen que estar ahí. Claro. Mira, yo estoy mucho en el mundo digital. Trabajo mucho en todo lo que son redes sociales, blogs, podcasts. ¿Qué más quieres? Estoy de esto. Pero yo los libros necesito que sean en papel. Yo no tengo ebook. No tengo una tablet donde de vez en cuando sí que me tengo que descargar algún documento, PDF, algún libro que me pueden haber pasado y tal. Pero yo todos los libros, yo no puedo leerlos en ebook. De vez en cuando sí, evidentemente, pero necesito pasar las hojas. Lo mismo me ocurre con la prensa. Yo día a día voy leyendo los periódicos digitales que están en las webs, pero yo necesito, por ejemplo, los domingos para ir a hacer mi vermut, es tener el periódico. Claro. Con las hojas, pasar las hojas. Y yo aún recuerdo aquellos tiempos en los que el domingo cogías y comprabas el periódico y te venían un montón de fascículos y de suplementos y tal, y era una cosa así, era un tochazo así. El trabajo, el empleo, teníamos que buscarlo, ¿no? Yo me acuerdo que la Vanguardia, que era uno de los referentes aquí a menos en Cataluña, ¿no? Para buscar empleo y a doble página encontraba. Necesito el papel y por eso el papel es muy importante.
Yo igual, yo a las 9 de la mañana cuando dejo a mi hijo en el colegio siempre paro a tomarme un té, un cafetito para leer la prensa. Es la excusa que tengo para leer un poquito la prensa y me salgo informado. Oye, Javier le tenemos malito, Javier Fullerat, ha cogido un virus, me comentaba, lleva toda la semana metido en la cama, fatal, pero nos ha dejado un saludo y nos ha dado una recomendación literaria. Así que si te parece vamos a escucharle y a recibirle. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola mis listillos. Hola, Javier, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bien. Muy buenas, Alfred. Estamos mejor que tú. Óscar Montero. Hoy lo siento un montón, de verdad. No he podido salir a la calle porque ando un pelín convaleciente. Y te ríes. Sí, es que no se puede ser mayor, no se puede crecer, no puede tener uno ya los taitantos, cuenta y tantos. Antes con 20 años. Con el culo al aire. Sí. Pero bueno, si es verdad, quiero decirle a los oyentes que he cogido un pequeño virus, que no es nada alarmante, no es nada preocupante, que no me deja comer nada. Y es una de las cosas que más odio, el no poder comer nada de nada, solamente a base de líquidos y suerito, muy rico. No me puedo poner un par de cubitos de hielo y parece que me estoy tomando agua con misterio. Por lo menos eso me consuela. Bueno. Que nada, estoy aprovechando, ya que el programa va sobre el libro, yo estoy aquí en la cama leyéndome un pedazo libro. Soy un fanático de Eva Núñez, a la cual le voy a mandar un besote y un abrazo fuerte, fuerte, fuerte y darle mi más sincera enhorabuena por este pedazo de obra que ha sacado que se llama Aprende a matar. Pues nada más, ha sido un verdadero placer. Que la próxima semana ya espero estar recuperado, espero estar al pie del cañón y estar de nuevo en la sección. Ya está el micro que todo lo escucha. Alfred López, que se te quiere. Óscar Montero, igualmente. Oye, familia de listillos, listillas. Un besote fuerte, fuerte, fuerte. Y a seguir leyendo. Claro. Pues fíjate que, Javier, como ya recomendaste el libro de Aprende a matar, yo me imagino que tomaría nota. Diría, me lo apunto. Sí. Qué emocionante, qué emocionante. Que recomiende este libro, que yo ya había hecho recomendación. Y para quien no lo sepa, que yo lo voy a decir, Eva Núñez es mi mujer. Es mi pareja, somos una pareja de escritores, ¿no? Ella se dedica a escribir bien novelas y yo escribo paparrachadas con las curiosidades, ¿no? Pero sí, y me ha emocionado mucho el saber que Javier está leyendo el libro y que le está gustando tanto. Y yo sé que tú también, Óscar, que me lo has dicho a micro cerrado, también te está gustando mucho el libro. Bueno, no es coincidencia, porque le está gustando a un montón de gente. Yo por lo que veo también en redes y demás, todo el mundo que lo lee sale satisfecho de esa lectura. Oye, yo lo digo. Si Netflix se enterase de que este libro existe, harían una serie. Es verdad. Ahí lo dejo. Tiene el argumento para una serie, está claro. Sí. Oye, ¿cuál es el origen precisamente de los bestsellers? ¿Por qué decimos esto? Sí, este libro se está convirtiendo en un bestseller, pero bestseller hoy en día, ya cuando un libro, antes de salir a la venta, ya muchas editoriales ya le ponen la etiqueta de bestseller. ¿Sí? 10.000 ejemplares vendidos. Dice, caramba, si salió ayer a la venta es imposible que se haya vendido 10.000 ejemplares. Hombre, sí, tiene que ser un libro de esos de que haya gente que esté esperándolo ya con ansias, pero no, se hacen muchas trampas. En el mundo editorial se hacen muchas trampas, también hay que decirlo. Pero bueno, vamos a decir que el modo en que se conocen las obras literarias, normalmente novelas más vendidas, se llama bestseller. Y se popularizó este término en 1942, o a partir de 1942, cuando se publicó en el suplemento de New York Times Bestseller List, que era una lista de los libros que más se había vendido aquel año, y que por primera vez hacía esa lista el New York Times, ¿no? Y quiso indicar, ¿no? Y decir a los sublectores del periódico cuáles habían sido los libros más vendidos aquel año, ¿no? Pero cabe destacar que el término bestseller ya apareció en la prensa escrita en el año 1889, en otro periódico, en el Kansas Times and Star, que publicó un listado de libros más vendidos de aquella época, de 1889, pero donde se popularizó lo de poner el título bestseller fue en el New York Times, que luego a partir de ahí ya las editoriales se preocuparon cada año de hacerle llegar y de ir poniendo el título de bestseller, pero al principio ese título de bestseller que aparecía en los libros no eran porque fuesen los libros más vendidos, sino era como un sello de garantía o un sello de calidad que decían, hey,
que es que en el New York Times ha salido en la lista de bestsellers. No porque fuesen los más vendidos, sino porque habían aparecido en esa lista. Actualmente, aparezcan en la lista o no aparezcan, porque sigue publicando esa lista, las editoriales, tal y como lanzan los libros, dicen bestseller y ya está. Claro, hay gente que nada más sacar el libro se sabe que van a ser un triunfo, pero ya no hace falta de que lo publiquen en New York Times o que salga en alguna lista de algún sitio, algún medio importante para ponerle ya la etiqueta o el sello de bestseller. Sí, ha quedado como si fuera una etiqueta de calidad, ¿verdad? Como si ponerle eso. Sí, de los más vendidos. Claro. Y a veces te ponen más de 10.000 ejemplares vendidos y a lo mejor solo se han vendido 300, pero si tú dices a alguien que se ha vendido 10.000 ejemplares, pues la gente irá y comprará, porque ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Así es. Pero esto pasa un poquito igual que con los coches, ¿eh? Que sale un coche y dicen coche del año en Europa. Y dice, pero si salió ayer, ¿cómo que si no lo aprobó nadie? Eso mismo, sí. Así es. Bueno, pues tenemos más cositas de las que hablar. Por ejemplo, ¿de dónde viene el término novela? Sí, mira, la novela es un género literario que destaca por utilizar gran parte de ficción en un argumento de la historia que está relatando, ¿no? El término proviene del italiano medieval novella, con ella, cuyo significado era relato inventado breve, y a su vez provenía de novellus, que quería decir novedoso, y de novus, que quería decir nuevo. Así que originalmente al escritor de novelas no se le denominaba como novelista, sino como con el término novelador. Actualmente en España se le llamaba novelador al que escribía novelas, no novelista. Lo que pasa que novelador como que se ve que no sonaba igual y se puso al final novelista. No veas. Bueno, oye, también hay una cosa, que esto tiene nombre de bicho de campo, ¿eh? ¿Qué es un tejuelo? Porque esto es como dicen... Este es uno de esos palabras, sabes que a mí me encantan las palabras y palabras. Aquí detrás tengo mi libro, Palabras y Palabras, de Listo que todo lo sabe. Ahí está. Y me gustan los palabras. Y esto es vamos ahora a explicar unos cuantos palabras, ¿eh? Y tejuelo es uno de ellos. Y que tiene mucha relación con los libros. ¿Qué es un tejuelo? Pues el tejuelo hace referencia a aquella etiqueta que se coloca en las bibliotecas, en el lomo de los libros, y gracias a la cual se puede identificar, ¿no? ese libro a través de unas claves normalmente alfanuméricas, pues a qué género pertenece, quién es su autor y cuál es su materia, con lo que es mucho más fácil clasificarlo y encontrarlo en los estantes. Ese es el tejuelo, la etiqueta que se coloca en el lomo o que está colocada en el lomo de los libros, y se llama tejuelo porque parece una teja, porque ahora los libros, los lomos suelen ser rectos, pero antiguamente eran así curvos, y entonces parecía como una pequeña teja. Yo cuando estoy constipado no tejuelo. Festival del humor. Bueno, y, oye, ¿qué es un trasunto? Bueno, trasunto, pues otro palabra, pues se trata de la copia exacta que se hace de un escrito u obra, y es lo que antiguamente, antes de la invención de la imprenta, se hacía con los libros o los textos originales, hacer copias a mano, o sea, manuscritas, y era una acción conocida como trasuntar. Ellos trasuntaban, los escribanos trasuntaban, cogían, claro, allí tenías una serie de escribanos, sobre todo eran monjes, que decía, alguien sacaba un libro, Cervantes sacaba un libro, llevaba el libro, el original, y allí se ponían los escribanos a copiar página por página, a mano. Eso era transuntar, y la etimología del término proviene del latín transuntus, que significa tomar de otro. Bueno, oye, tomar de otro. ¿Qué tiene que ver el término japonés, que esto yo sí que no tenía ni idea, shodoku, con los libros? No sabía que tuviera alguna relación. No el Sudoku, Sundoku. Sundoku, sí. Sundoku, no es el Sudoku este de los números. No, Sundoku. Sundoku, T-S-U-N-D-O-K-U, Sundoku. Sí. ¿Qué tiene que ver? Pues este término japonés hace referencia a la pila de libros que se amontonan en una estantería sin haber sido leídos. A veces por vicio compramos más libros de los que somos capaces de leer o de los que tenemos capacidad o tiempo para leer, y se nos van acumulando en las estanterías. Sobre todo también aquellas, durante muchas generaciones, durante muchas generaciones, no sé si en tu casa, pero en mi casa, mis padres siempre han comprado libros, ¿no?
Y muchos de los libros que compraban eran colecciones enteras que compraban de libros, pero más que nada para que les pegase bien con el aparador que tenían, con el del comedor que teníamos. Y teníamos grandes colecciones. Muchos de esos libros se leyeron y afortunadamente en mi casa siempre hemos sido muy lectores, mi familia y tal, pero muchos de esos libros se quedaron sin leer porque había más libros que tiempo para poder leerse esos libros, ¿no? Pues el Sundoku es eso. Y este vocablo es un juego de palabras en japonés, ¿no? Que es la unión de la expresión sunde, oku, que quiere decir dejar que algo se acumule, y además se le metió la terminación doku, que quiere decir leer, o sea, dejar que algo se acumule sin leer. Ya. Estabas hablando de eso y efectivamente, yo me ha venido el nombre a la cabeza, pero cuando ibas al colegio y te hablaban de los planetas y decías, ¿el planeta de Agostini dónde está? ¿Sabes? Porque Júpiter, Marte, Saturno. Bueno, porque estaban todo el día ahí vendiéndote enciclopedias, que luego tus padres compraban y decían, esta es azulita y pega muy bien con las cortinas. Sí, cuando venían a casa los del círculo del lector, que no sé si tú en tu casa, que venían cada mes y te traían un libro y te comprometías cada mes a comprar un libro. De vez en cuando, cuando salía el Premio Planeta, cada año te venía el Premio Planeta, y luego te venían esas colecciones de Larousse, ¿no? Con toda la enciclopedia, etcétera. Era una época que hoy en día, pues tenemos eso, tenemos ordenadores, tenemos ebooks, tenemos tal, pero antiguamente llenábamos los aparadores, las librerías de casa de libros. De hecho, yo tengo muchísimos libros y muchos me los he traído de casa de mis padres. Yo sé que luego vas a hacer algunas recomendaciones literarias, como no podía ser de otra manera, pero yo estaba ayer o antes de ayer, estaba echando un vistazo a la cantidad de películas que hay también referentes a los libros, ¿verdad? Sobre todo muchas versiones que se ha hecho de libros en películas, un montón, ¿no? Pero también hay muchas películas con escritores, historias de escritores, y hay una que a mí me encantó especialmente, interpretada por Sean Connery, que se llama Descubriendo a Forrester, que he extraído un fragmento, que es cuando él está con ese chico jovencito que tiene dotes de buen escritor, y Sean Connery lo sabe, y le pone delante una máquina de escribir y pasaba esto. ¿Por qué lo que escribimos para nosotros siempre es mejor que lo que escribimos para los demás? Adelante. ¿Adelante qué? Escribe. ¿Qué hace? Escribo. ¿Qué es lo que harás tú cuando golpees esas teclas? ¿Algún problema? No, estoy pensando. No se piensa, eso viene luego. Escribe tu primer borrador con el corazón y reescríbelo con la cabeza. La primera clave de la escritura es escribir, no pensar. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno, ¿verdad? Primero escribe con el corazón y luego ya le echas un vistacito con la cabeza y empiezas a escribir de otra manera o corrigiendo lo que has escrito con el corazón. Tremendo, Descubriendo a Forrester, una grandísima película que merecía la pena escuchar este diálogo. Oye, Alfred, ¿qué es un intonso? Otro palabra, pues mira, se usa el término intonso para referirse a una persona inculta o que nunca ha leído. Pero, ojo, es que este término proviene de llamar así a las dos páginas de un libro que siguen unidas y cuyo pliego no ha sido cortado y por tanto no ha sido leído, y que se conoce como páginas intonsas. Más de una vez a lo mejor te ha ocurrido coger un libro y decir, anda, hay dos páginas que están pegadas. Pues esas son páginas intonsas. Como las páginas intonsas, como aquel que dice, al estar pegadas no se pueden leer bien, pues decían que una persona que no leía o que no estaba ilustrada en la lectura era una persona intonsa, por tanto era una persona pues inculta, o era una... Bueno, para llamarlo de alguna manera, pues uno que no lee. Y este vocablo proviene del latín intonsus, que quiere decir sin cortar, y antiguamente hacía referencia también, no solo a los libros, o a las páginas de los libros, sino también al cabello o la barba que estaba sin cortar. O sea, ahora como la que llevo yo, que está sin arreglar, eso es una barba intonsa. Muy bien. Oye, y la expresión, que esta es muy popular, hacer algo de un plumazo. Sí, hacer algo de un plumazo es algo que se hace
o se utiliza esta acción para decir que algo se hace rápida, sin contemplaciones, y se originó en la época anterior a la invención de la imprenta, cuando los libros eran escritos a mano con pluma y pasaban por la censura de la Iglesia. La Iglesia durante mucho tiempo eran los censores. Antes de publicarse un libro tenía que pasar por esa censura. Pues los censores tachaban parte del texto que consideraban inapropiadas de un plumazo, porque se utilizaban las plumas que entonces no se escribía no existían los bolígrafos, se escribía con pluma. Esta técnica de tachado con la pluma dio origen a la expresión de un plumazo, que también se aplica a otras acciones rápidas y decididas, ¿no? Por el gesto, ¿no? De hacer algo de un plumazo. Además, la expresión abuela pluma también se relaciona con esta técnica de escritura rápida a mano alzada. Oye, y también hay otra expresión que es muy popular, evidentemente, y es esa de hacer algo al pie de la letra, que esto es hacer algo, pues, no salirte del guión. Sí. Pues esta locución al pie de la letra significa seguir fielmente las instrucciones o el texto original. Y su origen se remonta a la Edad Media, cuando los libros en Europa eran escritos en latín y se traducían para el pueblo llano, ¿no? Para aquellos que sabían leer, que era menos del 10% de la población. Antiguamente no solo sabían los elegidos, sabían leer. Pues bien, los glosadores, que eran los encargados de realizar estas traducciones, ponían debajo de cada palabra en latín su traducción correspondiente al idioma local, ¿no? Pues en castellano, pues en catalán, pues en el idioma que pertocase, ¿no? O en inglés, etcétera, ¿no? Y la expresión proviene de la locución latina ad pedem literate, que tiene el mismo significado. Y con el tiempo, al pie de la letra se convirtió en una expresión común que se utiliza para indicar una acción precisa y exacta sin desviarse del texto original. Tan solo nos queda un término, conocer un término, pero antes creo que nos van a mandar un saludo. Hay un cantante muy conocido, también presentador de televisión, que parece ser que nos escucha. Se llama Bertín Osborne. Escucha. Soy Bertín Osborne. Quiero recomendarles a ustedes, con la gracia de Dios, el podcast de Ya está listo, que todo lo sabe, de Alfred López. Que, escucha, menudo fenómeno, es un fenómeno y los demás son tonterías. Hasta los machirulos como yo lo escuchamos. Machirulos. Habrá algún día que pensar qué significa eso. Qué grande el amigo Juan Jugares, que nos presta sus voces, sus imitaciones en este programa. Yo sé que está muy contento, además, de estar participando, y a ver si poco a poco va interviniendo y va haciendo más colaboraciones y tal. Muchísimas gracias, Juan Juárez, y muchísimas gracias a Bertín Osborne por prestarle su voz a Juan Juárez. Sí. Aquí estamos en la casa de Alfred y en la mía. Estamos en las dos. Ahí en tu casa y en la mía. Sí. Oye, vamos a ir poniendo el colofón. Precisamente, ¿qué relación tiene el término colofón con los libros? Pues bien, colofón hace referencia a la última página de un libro, y es que así se conoce, la última página de un libro se conoce como colofón, y estaba destinada ya desde hace tiempo, y seguro que ahora, si empezáis a pensar y vais a buscar algún libro que tengáis a mano, estaba destinada a indicar el nombre de las artes gráficas donde había sido impreso ese ejemplar, así como la fecha o igual un detalle como la efeméride del día en que se imprimió aquel libro. Y es que el término colofón proviene del latín tardío colofón, o sea, escrito igual pero con PH en vez de F, y de griego colofón con K, que hacía referencia a una cumbre o a una cima. Entonces, cuando llegabas a la última página, estabas llegando a la cumbre del libro. Por eso se llama colofón a la última página de los libros. Bueno, qué interesante. Bueno, pues ahora sí hemos terminado con esos términos, con esas palabras relacionadas con los libros, pero claro, evidentemente hoy es un día para recomendaciones literarias, pero sobre todo cuando te recomiendan algo hay que tener el bonito gesto de llevarlo a cabo, y de hacer por leer estas cosas que va a recomendar. Sí. Mira,
una recomendación que ya hice días atrás y que hoy Javier ha hecho, pero más que nada para quienes están viendo el video podcast, es el libro de Aprende a Amar de Eva Núñez, como he dicho, ya lo ha recomendado Javier. Es una novela de novela negra, de misterio, que engancha muchísimo. Y otra novela negra también, una novela también que está muy bien. Voy a recomendar el primero también de una amiga mía, Laura Pallarés. Valle Robles. Valle de Robles, la desaparición de Sara. También recomiendo este libro de Laura Pallarés, que es una muy buena amiga, que además vive en el mismo pueblo que vivo yo, en Parés del Vallès, que fuimos compañeros en la radio, en Radio Parés fuimos un tiempo compañeros, y que además ahora es compañera también de la Asociación de Escritores de Escritores y Escritoras de Parés del Vallès, que hemos constituido hace poco, y es una de las personas que llevan esa asociación. Yo solo soy un socio. Pues recomiendo este libro. Ahora acaba de sacar la tercera parte. Yo estoy recomendando el primero. Claro, hay que empezar por el primero. Sí, hay que empezar por el primero. Otra buena amiga, Sheila Queralt, Estafas amorosas. Estafas amorosas, ese tiene un título sugerente. Sí. El Don Juan seduce, convence y manipula. De los típicos, ella es forense lingüística, y este libro habla sobre a todos aquellos estafadores amorosos que hay tantos en las redes sociales y que tantas veces hemos visto estos estafadores. Relata un montón de casos muy conocidos que además todos hemos visto. Así que Estafas amorosas de Sheila Queralt, publicado por Larousse, por la editorial Larousse, recomendadísimo. Otro libro, también una buena amiga, el libro de TikTok. Porque si quieres triunfar en la red social TikTok, te hace falta un libro, mira que tochaco, es un libro en el que te dan todas las claves de cómo moverte por TikTok y cómo hacerlo. En el que colaboramos en unos cuantos TikTokers, ya sabéis que yo también estoy en TikTok como curiosísimo, y bueno, yo hice una pequeñísima aportación, una paginita escribiendo también, pero de este libro de mi amiga Fátima Martínez, el libro de TikTok, lo recomiendo para aquellos que quieran conocer esa red social que ahora es emergente, que es una de las más seguidas y que más usuarios están utilizando, el libro de TikTok. Esa es una recomendación. A quien le guste la historia, y la historia, quien mejor la explica es mi amigo Javier Santamarta. Eso no estaba en mi libro de historia de la Primera República. Se acaba de cumplir el 150 aniversario de cuando se proclamó la Primera República, que fue muy efímera, que duró poco más de un año, no llegó a los 2 años, aquella Primera República. Un tiempo muy convulso en el que iban cambiando de un día para otro los presidentes, los gobiernos, etcétera. Mi amigo Javier Santamarta es un politólogo y es uno de los tipos que mejor saben explicar la historia. Así que este libro de Almuzara, de la colección que tienen, eso no estaba en mi libro, de historia de la Primera República. Javier Santamarta del Pozo, sí señor. Sí, un grandísimo tipo, ¿no? Y déjame que haga un poquito también autobombo. Hombre. He visto que todo lo sabe, Ataque de nuevo, Palabras y Palabras, mi libro, este es mi último libro, tengo 6 libros. El primero fue Ya está listo, que todo lo sabe, que es el título de este podcast, que es mi marca. Pero este es el último que saqué. Estoy trabajando a ver si pronto puedo sacar un nuevo libro, pero el listo que todo sabe, Ataca de nuevo, Palabras y Palabras, sobre curiosidades y etimologías de las palabras, de las frases, etcétera. Además ilustrado por Clara Tanit, es temático, náutica, hablamos del dinero, que aquí dedicamos un programa también al dinero. Está súper bien ilustrado y bueno, y también muy bien escrito. Qué bonito. Son mis recomendaciones literarias. Podría recomendar 50.000 libros más, porque además tengo el inmenso honor de conocer a muchísima gente, amigos que sacan libros y que van sacando, pero de momento he querido recomendar esto. De vez en cuando, ya sabéis que cada semana recomiendo algún libro y siempre intento que sea de gente que
es muy cercana a mí. Así que, bueno, estas son mis recomendaciones para este Sant Jordi. Así que, bueno, el día del libro, regalar libros y espero que, bueno, que os regaléis, sean estos, sean otros, que leáis mucho, 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 mucho. Claro. Porque además, querido Alfred, solo depende de nosotros, de cada uno de nosotros, que efectivamente se sigan publicando más libros, que los artistas, que los autores decidan escribir libros. Solo depende de la gente que podemos comprar esos libros, porque un libro nunca defrauda. Te podrá luego gustar más o menos, pero nunca defrauda. Y sobre todo, ese tiempo invertido en la lectura de un libro es uno de los mejores tiempos invertidos que podemos hacer. Está claro, siempre se aprende algo. Bueno, así que durante vuestros tiempos de ocio, coger libros, escuchar podcasts y, bueno, intentar comprar libros. Y no pirateéis, por favor, no descarguéis libros piratas, por favor. Nos hace mucha pupita a los escritores y a los editores. Existiendo las bibliotecas, ¿quién necesita piratear un libro? Es que los libros, por ejemplo, todos mis libros están gratis en las bibliotecas. Si quieres leer mi libro, no te lo descargues impunemente, porque además cuando te lo descargues gratis estás haciendo ganar dinero a alguien que lo que ha hecho ha sido cogerlo, pues apropiarse de una copia y ponerla, porque luego en esa página donde haces la descarga hay publicidad y esa persona está ganando dinero. Están traficando con tiene que ganarlo, que lo ganen las editoriales y sobre todo los escritores, que nos llevamos muy poquito dinerito de los derechos de autor, muy poco. Eso es traficar con la cultura, sí. La semana que viene, ¿sabes de qué vamos a hablar, querido amigo? Pues sorpréndeme. Bueno, la semana que viene es el episodio número 13. Anda. ¿Y de qué podemos hablar? Pues de que las si me la tocas me creces. ¿No? Las supersticiones traen mala suerte. No, amigo. Vamos a hablar de supersticiones. Muy bien. Es un tema muy interesante. Vamos a tener un montón de orígenes y curiosidades alrededor de las supersticiones. Pues deseando ya que pasen estos 7 días, como me imagino toda la gente que está enganchadísima al podcast del Listo que todo lo sabe. Alfred López, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Gracias por este programa tan interesante. Gracias por escribir libros y sobre todo gracias por divulgar como divulgas y gracias por ser el Listo que todo lo sabe. Muchísimas gracias a ti, Óscar Montero. Gracias por ser mi partner, por ser mi pareja en este baile y en este proyecto. Y muchísimas gracias a todos los oyentes, a todas estas personas que pues comparten, que están suscritas, que nos escuchan y que nos hacen cada día ser un poquito más grandes. Hasta la semana que viene, amigos. Hasta la semana que viene.